Bienvenidos a este semanal de noticias aquí en Champe Gaming. Hoy repasamos algunas de las novedades más interesantes y dignas de mención. El mítico MMO coreano TERA cierra sus puertas para siempre. Riot Games nos da más detalles sobre la filosofía de su propuesta para el género MMO. Lost Ark recibe una nueva actualización que incluye por fin el primer asalto de Legión. La beta de Lich King Classic está muy cerca, y esta vez de verdad, y ya podemos tener una idea aproximada de la fecha de lanzamiento de Dragonflight. Y también hablaremos un poquito de cómo me está pareciendo la beta cerrada de V-Rising, el nuevo survival vampírico que vais a alucinar con él. Pero antes de empezar, presentamos a nuestro sponsor del día de hoy, Eneba.com. Como bien sabéis, podéis conseguir los juegos a precios con hasta un 70% de descuento en Eneba. Pero ojo, que también podéis conseguir juegos físicos para consolas a precios increíbles. Echadle un ojo porque hoy día 13, y solamente hoy, tenéis los envíos de juegos físicos totalmente gratis. Utiliza el enlace que encontrarás en descripción y comentario fijado y disfruta más de tus juegos favoritos pagando menos. Tras más de 10 años en el mercado de los MMO, TERA cierra sus puertas para siempre. Tras el cierre de servidores hace algunos meses en Japón, ha llegado el momento de que el juego desaparezca del todo. Bluehole, los creadores de TERA, han anunciado que consideran que ya no pueden ofrecer el contenido satisfactorio y emocionante que su comunidad merece, y prefieren invertir estos recursos en nuevos proyectos. Por lo tanto, el día 30 de junio, los servidores de TERA cerrarán sus puertas. Solo se menciona su versión de PC, sin embargo, imaginamos que la versión de consola correrá la misma suerte, aunque todavía no se ha anunciado nada al respecto. Mientras tanto, habrán algunos eventos permanentes en el juego y se podrá seguir comprando objetos de la tienda hasta el día 30 de mayo. Creo que todos los que amamos este género hemos jugado alguna vez a TERA. Cuando salió hace 10 años era un juego muy llamativo. Sus gráficos, su sistema de combate que era de los más divertidos, pues oye, atrajo a mucha gente, sin embargo no pudieron mantener el ritmo. Es un juego que tiene ciertos conceptos muy buenos, con una base bastante interesante, con mucho potencial, y algunas cosas un poco ridículas. El caso es que el género MMO es complicado. Mantener un juego MMO, crearlo es sumamente caro y además, pues no es un género masivo. Tenemos una base de jugadores muy limitada y creo que a medida que vaya avanzando este género, a medida que vayan saliendo más títulos conocidos, hemos visto el lanzamiento de muchos títulos últimamente, creo que estos juegos que se mantienen un poquito ahí, que se caen, que no se caen, creo que van a empezar a ir cayendo. De todos modos, cada año caen MMOs en el vacío. Para mí, siempre que un MMO cae es una pena tremenda, y TERA era de los más conocidos, una verdadera pena. Pero creo que esto no va a ser un caso aislado y vamos a ir viendo más cosas así en el futuro. En fin, un abrazo muy grande a todos los amantes de TERA. El creador de League of Legends sigue en su cometido de crear juegos de diversos géneros para expandir su franquicia. El anuncio de un MMO es algo que ha emocionado a todos. La llegada de un juego de este género de parte de una compañía como Riot puede revolucionarlo. Un género que sigue recuperando terreno perdido, aunque muy lejos de los años dorados. Poca información tenemos al respecto. Es un juego que se encuentra en fase muy temprana, y el único hilo de información que tenemos es el director de juego Greg Street, que siempre está muy activo en Twitter. Hace algunas semanas nos aseguraba que el lanzamiento del MMO de Riot no estaba confirmado, que la compañía lo veía con mucho positivismo según los avances, pero que si el juego no cumplía las expectativas, no vería la luz. Ya sabemos cómo funcionan los procesos de desarrollo, se pueden enquistar, se puede plantear mal y puede desecharse como tantos otros. Sin embargo, estos días Greg Street nos ha contado algo interesante, y es cómo van a plantearse la filosofía de contenido del MMO. Básicamente entienden que no vamos a estar jugando permanentemente al juego y que nos tomaremos nuestros tiempos de descanso. Es una reflexión de un par de tweets que nos dice que el problema realmente es cuando los jugadores dicen que están aburridos. Has hecho las raids, los alters, economía y todo lo demás, y finalmente se sienten que les falta contenido por hacer. Y esta sensación es mucho más grave cuando el jugador está pagando por hora o por mes. Sienten que su dinero no está siendo bien invertido. Y asimismo, por otro lado, no quieren que el MMO termine siendo una trampa de tiempo, que el juego te exija jugar a diario para poder tener la sensación de que progresas. Así que te encuentras en una encrucijada. Si metes mucho contenido, sistemas de progreso, pues el jugador casual sentirá que es un juego que le obliga a jugar a diario, sentirá que está en un trabajo de 7 días a la semana. Y por otro lado, si haces que el contenido sea muy opcional, que la gente pueda progresar a su ritmo, los jugadores más dedicados sentirán que les falta contenido. Ante este dilema, Greg Street considera que tendrán que estudiar muy bien en qué lado quieren estar,
y que probablemente, según su opinión, el MMO de Riot se encontrará en el lado de ser un juego con un contenido más opcional y menos sacrificado. Considera que la prioridad es crear un juego donde la gente se divierta, pero que también donde el tiempo del jugador sea respetado. Y esto es un cambio de tendencia cada vez más marcado en el género MMO. Los MMO son grindy, son de grindeo masivo, son de invertir muchas horas para llegar al punto donde mola, donde llegas a la banda con el jefe que has visto en la cinemática y lo vas a matar. Es lo que mola un MMO, pero para llegar a ese punto cuesta muchas horas de grindeo, de trabajo, de progreso. Y bueno, es la maravilla que tienen los MMOs, pero también es lo que mantiene muy a raya que este género sea muy masivo. Y creo que todo está cambiando. Hemos visto como juegos como Final Fantasy XIV, como Teso, sí que son más respetuosos con el tiempo de los jugadores. World of Warcraft, que es uno de los juegos que básicamente sientes que tienes un trabajo que tienes que entrar todos los días, está cambiando la filosofía. Con Dragonflight va a haber un cambio radical de cómo van a plantear esto. Hemos visto en la presentación cómo Dragonflight elimina completamente los sistemas de poder prestado. Estos sistemas que están de Legión que te obligan a grindear y estar todos los días progresando una y otra vez y no dejan a los jugadores jugar libremente. Te ata a una especialización, te ata a una clase, te ata a un personaje. No puedes jugar con los alters tranquilos, no puedes cambiar de spec. Porque sí, porque el cambio de spec supone muchas más horas para poder ser competente en esa especialización. Así que estos problemas creo que es algo que Riot lo ha entendido. Riot Games entiende que, bueno, estamos en 2022, no estamos en 2004. Antes, los jugadores de WoW, de hace 10 años, jugábamos al WoW. Mi biblioteca de Steam estaba vacía porque jugabas al WoW y jugabas al WoW. Y era entendible, pero hoy en día ha cambiado el mundo. Hoy en día la forma de consumir videojuegos es totalmente distinta. Hoy, por ejemplo, tenemos millones, literalmente, de juegos que queremos probar y queremos participar. Y juegos como World of Warcraft lo que hace es que te penaliza poder jugar a otros juegos. Entonces, creo que esta es la filosofía que va a encaminar los nuevos MMOs. En definitiva, hacer que un juego como este tú quieras invertir tiempo en él, que te dejes jugar como quieras, si quieres subir 2 alters, si quieres jugar como healer y luego pasarte a DPS y luego a tanque de la siguiente mazmorra. Libertad para el jugador, no atarte. Y creo que esto va a ser un cambio de paradigma. El día de mañana la gente no solamente será jugadora de WoW, sino que jugará al WoW, hará su contenido, lo dejará un mes o dos y jugará otras cosas y luego volverá con el siguiente parche. Y creo que esta filosofía Riot Games lo han entendido muy bien y Blizzard no sé si ha caído del guindo, pero está empezando a entender que también tiene que subirse a este carro. Y hablando de World of Warcraft, la beta de Lich King Classic está cada vez más cerca y esta vez de verdad. Ya hemos visto cómo han subido una build en el servidor CDN de Blizzard y también se ha podido dataminear cosas como la pantalla de inicio del juego. Cuántos recuerdos, ¿verdad? Ya nos dijeron en una entrevista que la beta de Lich King Classic saldría para julio o agosto, aproximadamente. Lo que podría darle validez a la fecha que podíamos sacar del famoso leak que filtró todo de Dragonflight, que estipulaba que a finales de septiembre se lanzaría la versión Classic de la Lich King. Por otro lado, el parche 9.2.5 sigue en desarrollo, y cada vez tengo más claro que va a servir a Blizzard para hacer muchos experimentos en los cambios de obtención de equipo y progreso que vienen con el 10.0. Pinta sumamente interesante los cambios y va a ser una temporada 4 que puede volver a atraer a muchos jugadores. Es algo que analizaremos en detalle en otro vídeo. Pero para los jugadores que hemos jugado más bien poquito a Shadowlands, los que dejamos de raidear en el 9.0, 9.1, el 9.2.5 nos va a permitir poder vivir todos esos contenidos y jugar a una expansión que no ha sido lo que nadie esperaba. Pero que con la nueva filosofía y los cambios podemos volver a intentar enamorarnos de nuevo. La fecha de lanzamiento del 9.2.5 pues tampoco se sabe, pero se estima que podría ser para este verano. Por otro lado, no se sabe nada de la alfa de Dragonflight, ni de la precompra. Y muchos nos preguntamos cuándo tendremos la fecha de salida de la expansión. Con el anuncio del lanzamiento de un nuevo libro, que saldrá el 22 de noviembre, puede darnos la pista de que Dragonflight no vería la luz hasta al menos principios de 2023. Las novelas relacionadas con la expansión suelen salir 2 o 3 meses antes. Además, sin alfa a la vista, tenemos que considerar que la fase alfa-beta suele durar entre 8 y 9 meses. Así que sí, tiene mucha pinta de que Dragonflight saldría para 2023. Lost Ark sigue con una salud de hierro. Tras la fase de hype masivo que atrajo a millones de jugadores a este juego, la población se ha estabilizado, pero ya lo podemos considerar como uno de los top MMOs en el mundo. Aunque es bien cierto que los problemas de los bots masivos sigue volviendo a causar problemas, no le quita mérito que el juego sigue con un interés general bastante alto y con buenas audiencias y buenos números. Siguen adelante con los lanzamientos de nuevos contenidos con regularidad, y este próximo 19 de mayo recibirá la última de ellas, Destinado para la Destrucción.
que nos traerá por fin el primer asalto de Legión en modo normal y difícil, que es el contenido de más alto nivel de este juego. También este parche nos trae un nuevo asalto de guardianes, nueva clase, el destructor, así como más contenido en forma de misiones, actividades de mundo abierto, actividades para gremios y muchas pequeñas mejoras y actualizaciones de calidad de vida. Lost Ark sigue sacando contenido para alcanzar su homólogo coreano, que como ya sabéis, lleva varios años en el mercado. En Occidente están sacando todo este contenido de años poco a poco. Y bueno, sigue fuerte, y es una fanbase que sigue disfrutando de un MMO distinto y que ha calado muy bien en esta comunidad. Y este es un juegazo que llevo siguiendo desde que se anunció. De hecho, sacamos un vídeo hace unos pocos días resumiendo un poco sus características. Y os puedo contar que es increíblemente divertido. Llevo toda la semana jugando a la beta cerrada y el próximo martes 17, el día de lanzamiento, os traeré un vídeo con todas las impresiones de un juego que puede convertirse en un éxito comparable al de Valheim. Hay muy poca publicidad y muy poco conocimiento sobre este juego, pero creo que a medida que la gente lo descubra, puede ser un bombazo. Es un juego colaborativo con el que vamos a disfrutar increíblemente jugando con nuestros amigos y otros jugadores. Cada servidor tiene una población de 40 jugadores simultáneos, y podemos elegir entre servidores PvE, PvP o PvP Merciless, full loot básicamente. Así que tenemos la posibilidad de disfrutar de este juego como queramos. Habrán servidores oficiales, en la beta hay un montón, pero creo que lo increíble de este juego será participar en un servidor privado donde podemos alternar los modos PvE y PvP. Se crearán comunidades y eventos muy interesantes en estos servidores y si no, al tiempo. Este martes 17 el juego sale en Early Access. El juego está todavía en desarrollo, pero os adelanto que si esto es el juego en desarrollo, no me quiero imaginar cómo será cuando lo terminen. Los desarrolladores han informado que tienen muchos planes para añadir mucho más contenido y nuevas características, pero que obviamente va a depender mucho del recibimiento del juego. Podéis conseguir el juego en Steam por $19,99 a partir de este martes. Asimismo, también lanzarán 2 DLCs opcionales, que son solamente cosméticos. Nos van a dar un montón de elementos para personalizar nuestro personaje y tener más objetos para nuestro castillo. Son chulísimos, de hecho. Creo que ha sido una buena estrategia sacar el juego base por un precio bajo, ese fue uno de los éxitos de Valheim, y poner a la venta DLCs opcionales para aquellos que quieran apoyar más al estudio. El martes hablaremos más sobre este juegazo, que puede ser una alegría inesperada en el mundo de los videojuegos. Y bueno, espero que os haya gustado este nuevo formato que quiero sacar cada semana, resumiendo un poquito las noticias más importantes de World of Warcraft y otros juegos. Este formato lo sacaba en Facebook Gaming, solamente que allí no lo veía ni yo. Así que lo traigo por fin aquí a YouTube, espero que os agrade. Se aceptan, por supuesto, siempre sugerencias o contenidos. Y bueno, y antes de marcharnos, recordaros podéis seguirme en redes sociales, en Twitter e Instagram, así como uniros a nuestro Discord, donde somos una familia de más de 2000 personas, donde hablamos de World of Warcraft, de otros juegos, de lore, de historias, de muchas cosas. Así que tenéis la invitación, como siempre, abajo, en comentario fijado y en descripción. Y sin más, gente, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.